Vamos a ver un poquito en lo que es visión estratégica, a ver cómo tenemos que crecer y hacia dónde tenemos que apuntar para nuestro chequeo personal como iglesia, detectar qué cosas no están funcionando bien. Hay una pequeña reflexión aquí con respecto a esta imagen. Dice que había 3 obreros, 3 albañiles, y cada uno estaba levantando un muro. Estaban allí trabajando los albañiles con sus ladrillos y su cemento. Y dice que le preguntan a uno qué estaba haciendo. Y uno le responde a este que preguntaba: yo estoy amontonando ladrillos. Estoy poniendo un ladrillo arriba del otro. Esa era su visión. Él estaba haciendo un trabajo, pero para él lo único que estaba haciendo era amontonar ladrillos. Y no era mentira. En parte estaba haciendo eso. Le preguntan al segundo qué estaba haciendo, y el segundo le dice: yo un muro, una pared. Entonces, él no solamente veía un ladrillo arriba de otro, sino que él ya veía todo un muro. Él tenía una visión más amplia de lo que estaba haciendo. Pero estaba haciendo lo mismo que el otro. Y cuando le preguntan al tercero, que también estaba poniendo ladrillos, que le preguntan qué estaba haciendo, y él le dice: yo estoy construyendo una catedral. Uno veía solamente amontonar ladrillos, el otro estaba mirando solamente, lograba ver muros, pero este otro ya estaba viendo el trabajo final. Él veía una catedral completamente terminada. Eso se llama paradigmas. Paradigmas son pensamientos, son estructuras de pensamiento que tenemos en nuestras vidas. Esas estructuras de pensamiento nos van a limitar o nos van a ayudar. El paradigma de uno era que solamente estaba levantando, apilando, era su línea, su estructura de pensamiento, su límite. Aunque él hacía el mismo trabajo que otro, para él solamente estaba apilando los ladrillos. El otro creía que tenía un paradigma un poco más alto. Él creía que estaba construyendo un muro, hasta el tercero que tenía un paradigma mucho más amplio. Él ya veía la catedral terminada. Estos paradigmas o nos pueden limitar o nos pueden dar toda una carretera, una autopista para seguir creciendo y desarrollándonos. Por eso tenemos que reflexionar en aquellos paradigmas que tengamos en nuestras propias vidas, en mi vida personal, en mi vida relacional con mi familia o en mi trabajo, y en mi vida dentro de la iglesia. Si mi paradigma como pastor es solamente venir los domingos a darles un mensaje y luego llegar a mi casa y descansar, es un límite muy grande. Sigo siendo pastor, pero mi límite es muy corto, es como aquel que estaba apilando ladrillos. En cambio, mi paradigma tiene que ser más amplio y constantemente tengo que estar ampliándolo para poder estar siguiendo lo que el Señor espera de mí. Yo no veo solamente la tarea de venir a prepararles un sermón todos los domingos. Tampoco de que tengamos que llenar este salón y ocupar las sillas y que estemos contentos. Es parte. Yo veo que esto nos queda pequeño. Yo cuando vine aquí dije que esto nos va a quedar pequeño. Yo ya cuando llegué el primer día, yo ya estuve viendo y averiguando qué salones por aquí cerca, que sean más grandes que estos, se pudieran ocupar cuando esto nos... Tenemos que tener una visión más clara. Por eso se llama esto de tener visión. Los paradigmas van ligados de la visión. Si yo tengo un paradigma muy corto, mi visión va a ser corta. Ahora, si mi paradigma, mi estructura mental va a ser más grande, mi visión va a tener mayor alcance. Por eso el propósito de esta reflexión de hoy en cuanto a visión estratégica, el propósito de esta enseñanza es dar fundamento a la comunidad sobre los propósitos que queremos desarrollar dentro de la ciudad. Nuestro paradigma está yendo más allá de lo que tenemos hoy aquí. ¿Cuál es nuestra enseñanza hoy? ¿Qué buscamos? Encontrar los fundamentos sobre nuestros propósitos, no solamente para nosotros dentro de la iglesia, sino también para desarrollarlo en las ciudades en donde estamos. No solamente apilar ladrillos, volviendo a la figura del principio, ladrillos dentro de la iglesia, sino empezar a construir catedrales que lleguen a toda la ciudad en donde estamos. Yendo a la primera figura, si nosotros trabajamos para nosotros internamente, vamos a estar apilando ladrillos dentro del templo.
Mientras que si tenemos una visión más amplia, nuestra catedral es todo Portugalete. Entonces yo no estoy trabajando apilando ladrillos dentro de este templo, sino que nuestra tarea es construir la catedral que ocupa. Paradigma es el resultado de usos, costumbres y creencias universalmente reconocidas que durante un tiempo proporcionan modelos y soluciones a una comunidad. Fíjense, es el resultado de usos, costumbres y creencias. Eso es un paradigma. Un paradigma es que si aquí no hay un púlpito de madera grande y así, esto no es una iglesia. Eso podría ser un paradigma. Para muchos, eso es un problema. Me ha tocado estar en lugares abriendo iglesias en donde nos reuníamos en el hotel del lugar. Y hubo gente que vino a mí, se sentía cómoda ahí con el grupo, con el mensaje, con lo que cantábamos, pero como no era un templo, era en un hotel, a esa persona eso no le parecía una iglesia. Y por eso dejó de visitarnos. Eso era un paradigma para ella. A tal punto que le impidió continuar. Entonces hay paradigmas, estructuras de pensamientos que son resultado de usos y costumbres y creencias reconocidas y que de alguna manera nos limitan y nos limitan también a encontrar soluciones a la comunidad en donde estamos. Entonces tenemos que ir caminando hacia adelante para reconocer cuáles son paradigmas nuestros humanos y qué cosas son voluntad de Dios. ¿Sí? Una cosa son mis paradigmas y otra cosa es lo que es voluntad de Dios. Tenemos que lograr saber qué cosas son nuestras y humanas y qué cosas son verdaderamente. Porque fíjate vos que la iglesia en China creció subterráneamente porque ellos no tenían templo ni tampoco tenían Biblia. Se la tenían que aprender de memoria y los versículos que se sabían de memoria se los traspasaban al otro y para que el otro lo aprendiera de memoria porque no había Biblias. Y así la iglesia en China logró crecer con la más fuerte persecución de la historia. Y hoy el Señor ha revertido eso. Y hay 30.000 chinos que se convierten por día hoy. Es la iglesia que más crece hoy en el planeta. Claro, son un montón, ¿no? Porcentualmente son muchísimos, pero lograron subsistir sin los paradigmas, sin las estructuras mentales, sin templo y sin Biblias. Pero Dios trasciende eso, porque la Biblia, la palabra de Dios, va en los corazones. Mejor si la podemos leer, pero Dios no se va a limitar por eso, porque si Él quiere hacer una obra, lo va a hacer de cualquier manera. Entonces, tenemos que revisar qué estructuras de pensamiento cambiar, qué paradigmas cambiar, y de esa manera poder avanzar. Uno de nuestros paradigmas es este. Por lo general, los creyentes nos reunimos dominicalmente para expresar nuestra devoción a Dios. Además, durante la semana nos encontramos para orar y estudiar la Biblia, de tal manera que nuestras expectativas es que a raíz de estas actividades nos desarrollamos como hijos de Dios. Esto es un paradigma. Con que yo venga los jueves y los domingos, ya estoy haciendo mis expresiones a Dios. Con eso estoy conforme y me gano el cielo. Y en cierta parte es verdad. Porque vamos a ir al cielo expresando nuestra devoción a Dios y el Señor lo tiene en cuenta y lo valora. Pero eso no es todo lo que Dios espera de nosotros. Por eso, aunque en parte es verdad, hay una parte que está omitiéndose. Y es allí donde tenemos que empezar a trabajar. Y como decía al principio, si no estamos creciendo, quizás es porque en parte solamente nos estamos ocupando en alguna manera de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros. Está bien que nos congreguemos, está bien que estudiemos la Biblia, pero hay parte que todavía no estamos avanzando. Para poder avanzar en nuestra visión estratégica y poder cumplir la misión de Dios, encontramos estas 5 preguntas. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Hace como
10 o 12 años en nuestra iglesia en Argentina éramos como 500 personas. Convertían 50 a 100 personas por año. Imagínate, éramos 500 y nos convertían entre 50 y 100 personas por año. Pero todos los años no pasábamos de los 500. Quiere decir que así como entraban 100 por la puerta de adelante, por la puerta de atrás se nos iban los otros 100. Y bueno, ¿qué está pasando? Y dijimos, acá hay algo que no está funcionando. Y llegamos a esta conclusión. Empezamos a estudiarnos a nosotros mismos, a ver en dónde estábamos fallando. Había algo que no estaba bien. Y nos hicimos estas 5 preguntas. Primero, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es nuestra salvación? ¿En dónde está nuestra radiz? Necesitamos que las personas sepan que hay un plan de Dios, que Él quiere darnos vida eterna. Que el hombre tiene un problema, que es el pecado, y necesita arrepentirse de ello. Que la solución a ese problema del pecado es Jesucristo. Y que lo único que tienen que hacer es recibirlo en su corazón. Así de sencillo es el plan de Dios. ¿Qué tienen que hacer ahora las personas? Reconocer su necesidad espiritual, arrepentirse, creer que Jesús murió y resucitó y recibirlos en sus corazones. Así de sencillo es el plan. Nosotros pensamos en nuestros paradigmas que recibir la salvación son otras cosas y no esto. Recibir salvación para el alma es esto. Recibir la vida eterna es esto, reconocer mi condición pecaminosa, rendirme ante Dios y pedirle que Él venga y traiga salvación a mi vida. Con esto ya soy salvo. Y tenemos que predicar que ellos tienen un problema, que es haberse vuelto contra Dios y en su pecado se han rebelado contra Dios y que la única forma de resolver eso es venir a Jesucristo y aceptarlo en su corazón. Si después viene o no viene a la iglesia es otra cosa. Por supuesto que le va a ser mucho mejor si viene a la iglesia, porque acá va a encontrar contención, va a tener otros hermanos que lo van a acompañar y nos vamos a ayudar mutuamente. Por supuesto que es muy bueno que se congreguen. Pero lo que ellos necesitan es salvación y en este sentido. Y esto es lo que tenemos que ver. Es la declaración de fe cristiana. Y ustedes la tienen allí. Yo no la he escrito. Creo que hay 14 o 15 que son las declaraciones de fe cristiana que tenemos la mayoría de las denominaciones, que en general son más o menos las mismas, ¿no? Una misma fe, una misma creencia, todo se reduce a la palabra de Dios. Bueno, todo, lo tienen allí escrito en el material, lo pueden revisar para que sepan cuál es el credo cristiano que nosotros confesamos como asambleas de Dios. Creemos en la Biblia, creemos en un solo Dios, creemos en una sola fe y en eso nos basamos y desarrollamos nuestra vida cristiana. Pero ahora nuestra filosofía. ¿Qué quiero decir con nuestra filosofía? ¿Cómo desarrollamos nuestra estrategia como iglesia? ¿Cómo nos desarrollamos como comunidad cristiana y evangélica? A veces me cuesta decir iglesia, porque nosotros tendremos mucho a decir voy para la iglesia, ¿sí? Y esto que tenemos acá no es una iglesia. ¿Qué es esto? Es un templo. Es un templo. ¿La iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Y cuando la Biblia habla de iglesia, habla de la iglesia en general, la iglesia. Acá el punto es que nosotros debemos desarrollarnos como comunidad cristiana, como una comunidad de hijos de Dios. Más que vernos como la iglesia en Portugalete, nos tendríamos que ver como la comunidad de hijos de Dios que se reúnen en Portugalete. Por eso Pablo, cuando le escribe la carta para los hermanos que se reúnen en Filipos, la iglesia era toda la ciudad, pero él estaba escribiendo la carta que se reunía en esa casa. Esta es la comunidad de hijos de Dios que se reúne en este templo en Portugalete. Por eso, más que una iglesia, tenemos que empezar a vernos como una comunidad. ¿Por qué esta diferencia? Porque la institucional es la visión que tiene este mundo. Una iglesia es una institución, un pastor, un domicilio fiscal, una dirección, bancos, un púlpito, y esto es iglesia institucionalmente. Pero cuando nosotros hablamos de iglesia desde la visión de Dios, más que iglesia tenemos que llamarle comunidad.
porque es donde podemos interactuar. Si te recordás, cuando estaba la iglesia primitiva, dice que estaban todos unánimes y compartían todas las cosas, tenían todo en común y no había necesidad. ¿Por qué? Porque era una comunidad, era una familia. Pasaban tiempo juntos, se conocían entre ellos, no eran solamente una institución. Por eso, cuando tenemos una visión de comunidad, es una visión más amplia, es un paradigma diferente. No somos solamente una iglesia, somos una comunidad, somos una familia. Y yo lo amplío un poquito más a este concepto, de ser una comunidad como escuela de vida. Cuando yo hablo con las personas y les digo que soy pastor o misionero, y entonces ellos me dicen, pero ¿cómo es la iglesia? ¿Pero qué hacen ahí en la iglesia? Ustedes leen la Biblia, hacen sus cantos, sus estudios, hay que ir muchas veces a la iglesia. Entonces yo les digo, no, nosotros somos una comunidad de hijos de Dios y lo que queremos hacer es ser una escuela de vida. ¿Por qué? Porque la gente, ¿por qué le va mal a la gente afuera? ¿Por qué le va mal a este mundo? Porque no saben vivir. Los hijos no saben ser hijos. Los padres no saben ser padres. Los esposos no saben cómo ser esposos. Los gobernantes se abusan de su puesto de poder. Y cada uno en su deseo a la iglesia como una comunidad de escuela de vida. Que a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo y de la ayuda de los hermanos mayores que estamos aquí, aprendemos a vivir como Dios quiere. Porque cuando yo sé cómo desarrollarme como padre, mi familia va a estar mucho mejor. Y cuando mis hijos aprenden a cómo ser buenos hijos para Dios, también van a ser buenos hijos con nosotros sus padres. Y la familia va a ir mejor. Y así en todos los ámbitos de una comunidad. Por eso nuestra filosofía puede llegar a ser un paradigma. Si mi filosofía de iglesia es que haya un templo, donde haya bancos, y venga un pastor y me predique los jueves y los domingos y con eso es suficiente, ese paradigma me va a limitar, porque lo voy a cumplir fácilmente. Con 4 ya resolví mi vida de iglesia. Pero somos mucho más que eso, somos una comunidad como una escuela de vida. Entonces cuando yo me relaciono con las personas y les predico de que vengo solamente a una reunión, vengo a aprender a vivir. ¿Y qué tengo que hacer? Ayudar a otros que también aprendan a vivir. Y de esa manera creo que las cosas van a ser mucho más diferentes. Me parece que ese es uno de los primeros paradigmas que tenemos que cambiar, una de las primeras estructuras de pensamiento que tenemos que cambiar. No solamente una iglesia, una comunidad como escuela de vida dirigida por el Señor. Y aquí dentro de esta comunidad como escuela de vida tenemos que encontrar cuáles son los propósitos de la iglesia. Lo tienen ustedes ahí en sus materiales. Hay 2 versículos clave que la mayoría usamos sobre esto. Una es el gran mandamiento, ¿no? Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Pero después también está la gran comisión que nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y de acá podemos sacar 5 propósitos principales para entender qué es ser una comunidad como escuela de vida. Ahí están subrayadas las partes importantes y las vemos aquí. Primero, amarás al Señor tu Dios. Eso desarrolla habilidades de adoración. Yo tengo que amar a Dios, lo desarrollo en todas expresiones de adoración a Dios. Lo hago cuando adoro a Dios, aquí cantamos, levantamos las manos y exteriorizamos nuestros cantos a Dios. Esa es una forma de adorar. Pero cuando cuido mi cuerpo, también estoy adorando a Dios. Yo puedo ser un gran músico y cantante, pero si no cuido mi cuerpo, que es un don de Dios, estoy fallando. Porque mi adoración a Dios tiene que ser en todos los momentos. Adoro a Dios cuando traigo a mis hijos, porque son regalos de Dios. Yo soy el padre de familia de ese hogar. Y yo tengo que amarlos a ellos. Porque si tengo que amar a mi prójimo, cuanto más a mi esposa y a mis hijos. Y cuando hago eso, lo hago en forma de adoración a Dios. Amo a mis hijos,
Señor, estoy amando a mis hijos, pero en adoración a ti, porque tú me los regalas. Entonces te das cuenta, mi adoración no consiste solamente en los momentos de cantos y alabanza. Toda mi vida tiene que ser una adoración a Dios. Cuando pago mis impuestos, estoy adorando a Dios porque estoy cumpliendo con mis deberes civiles. Cuando trato bien a mi prójimo, cuando estoy ayudando a los que más necesitan, estoy adorando a Dios porque lo hago con todo mi corazón. Y de esa manera estoy dando la adoración a Dios. Segundo, amar a tu prójimo. Y ese es el servicio. No solamente también ayudar al prójimo, amar al prójimo. Dice, amarás a tu prójimo, no a los hermanos de la iglesia. Entonces a tu vecino, cuando no puede no puede abrir la puerta de la finca y viene con la basura para tirarla, y yo le abro la puerta, le estoy amando. Cuando hay uno que me trata mal en la calle porque está nervioso, en vez de yo agarrarme con él y ponerme peor que él, escucharlo, entenderlo, porque tal vez está pasando un momento malo. ¿Y cómo le puedo ayudar para que él se calme, se tranquilice, en vez de yo airarme más que él? ¿De qué manera podemos amar al prójimo? Es importante. Esto lo dijo el Señor Jesús, no lo dijo ni el apóstol Pablo, ni Pedro, el mismo Jesús se lo dijo a sus discípulos. Lo tercero es evangelismo, hacer discípulos. No nos dijo hagan templos, no nos dijo compren instrumentos musicales, no nos dijo hagan discípulos. Nuestra tarea fundamental es hacer discípulos. En la manera que yo hago discípulos, estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Cuarto, bautizarles, eso es comunión. Cuando bautizamos a la persona que pasa por el agua, es cuando le damos como inicio o ingreso a la comunidad de cristianos, de hijos de Dios, de nuestra familia, y de esa manera cumplimos con su mandamiento de comunión y enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñar en ese punto no era solamente dar una clase, una lección, ¿no? El enseñar era enseñar en el uno a uno. En ese momento se enseñaba mientras se veía hacer. ¿Por qué Jesús fue carpintero? Porque su padre era carpintero. ¿Y cómo le enseñó? ¿Le dio el manual? ¿Lo mandó a la escuela de carpintería? No. Creció con él, con los martillos, con el serrucho, aprendió de primera mano. De esta manera es enseñándoles que guarden, no haciendo institutos bíblicos, sino compartiendo en el uno a uno. Por eso lo llamamos discipulado. Los propósitos de Dios son estos, ¿no? Adoración, B, buenas obras, que sería el servicio, C, comunión, de discipulado y evangelismo. De esta manera, con las 5 vocales, podemos encontrar los 5 propósitos de la iglesia. ¿Sí? A, adoración. B, buenas obras, que sería el servicio, el amar al prójimo. C, la comunión, el bautizar. El D, discipulado. Y el E, evangelismo, ¿no? De esta manera tenemos que desarrollar nuestra vida. Cada cosa de la iglesia o de la comunidad, voy a empezar a dejar de decir iglesia entre nosotros, cada cosa que hagamos dentro de la comunidad tiene que estar dentro de estos 5 propósitos. Si hay algo que yo hago y no está dentro de esto, Dios no me lo está pidiendo, lo puedo hacer, pero no, Dios no me lo está pidiendo. Proverbios 29:18 dice que un pueblo sin visión se extravía, ¿no? Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Entonces necesitamos tener una visión. Ya que donde estos 5 propósitos forman parte de una visión. Repetimos los 5 propósitos. Uno era adoración, amar a Dios. La B, buenas obras, amar al prójimo. C, comunión, que es bautismo. La D, discipulado, discipular a otro. Y el E, evangelismo. Cuando todo eso lo ponemos en un conjunto, podemos encontrar cuál es nuestra visión. Eso me identifica. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, de esa manera podemos decir que nosotros somos una comunidad. No somos una iglesia institucional, somos una comunidad de hijos de Dios, de hermanos, que ayuda a las personas, esto es, amar al prójimo, ayudamos a las personas a convertirse en discípulos de Jesús.
Eso es, disipando nuestras propias experiencias, no trayéndolas al templo. Mientras yo comparto, eso es evangelismo para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Fíjate que dentro de esa pequeña frase se pueden ver los 5 propósitos de los que te hablé antes, ¿no? Entonces yo me veo así ahora en mi paradigma, en mi estructura mental. No me veo nada más como un grupo de personas que se reúnen los jueves y los domingos en un salón. Eso tal vez puede ser un paradigma para algunas personas. ¿Qué son ustedes? Los evangélicos, los que se reúnen los jueves y los domingos en el templo. Eso es un paradigma para algunos. Somos una comunidad que ayuda a otras personas a vivir una vida que exprese los valores y principios de Dios, mientras nos convertimos en discípulos de Jesús, compartiendo nuestras experiencias para que Dios sea glorificado. Porque estamos cumpliendo los 5 propósitos de Dios. Y de esa manera expreso todo lo que Él espera de mí. Si empezamos a ver esto, si nos empezamos a desarrollar en nuestras vidas, creo que cada vez vamos a estar más cerca de ser lo que Él espera de nosotros. Esa debería ser nuestra visión. Mientras que nuestra visión es ser una comunidad, ahora hay que saber cómo voy a desarrollar. Que nuestra tarea la vamos a llevar adelante. Vamos a lograr ser esa comunidad si somos una comunidad que reconcilia a las personas con Dios, guiándolas en una relación creciente con Jesús. Si viniera una persona nueva hoy y me dice, yo me quiero convertir, bueno, le hacemos hacer la oración. Y me dice, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para Dios? Yo le diría eso. No sé si tal vez vas a poder venir los domingos. No sé cuánto tiempo vas a tener para leer la Biblia. Te va a ayudar muchísimo. Pero nuestra tarea, la más importante, es ayudar a que las personas se reconcilien con Dios y guiarlas en una relación creciente con Jesús. Esa es mi tarea. Y esa es tu tarea. Me encanta que vengas los domingos. Me encanta que hoy estés aquí y podamos vernos y crecer juntos. Pero lo más importante es que hagas esto. De nada me va a servir, o de nada quizás te sirva, tener asistencia puntual, excelente en venir a las reuniones, si no hacemos esto, si no ayudamos a conciliar con Dios, y yo las guío y tú las guías en una relación creciente con Él. Porque ahí es donde desarrollamos el discipulado. Es allí donde se van a ver las experiencias. No solamente eso es bueno para las personas nuevas, sino que también es bueno para ti y para mí. Porque no solamente estoy cumpliendo con uno de los propósitos de Dios, que es evangelismo, ayudar a que otros se reconcilien con Dios, sino que llevo adelante el segundo de los propósitos más importantes, discipular a otros. Porque mientras yo estoy discipulando a otros, que es guiarlas en una relación creciente con Jesús, yo mismo crezco con esa. Hay algo que creo que tenemos que hacer hoy como hijos de Dios y en una comunidad de cristianos, es esto: ayudar a reconciliar a las personas con Dios y guiarlas en una relación creciente con Jesús. De ahora en más me vas a escuchar que esto lo voy a repetir los días domingos, porque me parece que es fundamental que nosotros lo tengamos. En ese guiarles en una relación creciente con Jesús, en algún momento se van a convertir. No necesariamente se convierten y las empezamos a guiar. Hay personas que me ha tocado trabajar con ellas y las hemos ido guiando. Cada vez que las llevo más cerquita de Dios, ¿no? Las voy empujando, hasta que en un momento están tan cerca de Dios que se convierten. A veces ocurre de esa manera, otras veces vienen con tanta necesidad que reciben al Señor Jesús en su corazón, reciben la salvación y luego les empezamos a acompañar. No importa la secuencia. Lo importante es que se cumplan las dos situaciones, que se reconcilien con Dios y que estén creciendo en su relación con el Señor Jesús. Esto me parece fundamental. ¿Cómo la vamos a llevar? Hay algunas preguntas que podemos responder que nos van a ayudar. ¿Cómo le vamos a guiar en una relación creciente con Jesús? ¿Cómo le vamos a ayudar a que se reconcilien? Respondiendo a estas preguntas, ¿en qué queremos que se conviertan las personas?
¿En asistentes de cultos? ¿En asistentes de reuniones? No, queremos que se conviertan en discípulos de Jesús. Para tu vida, en que seas un mejor discípulo. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero lo único que sí quiero es que en este tiempo que estemos juntos, ustedes puedan crecer como discípulos de Jesús. ¿Qué queremos que hagan? Que crezcan en su relación con Dios y con las personas para poder amar a Dios y al prójimo. ¿Y dónde queremos que hagan crecer esas relaciones? De la mejor manera. Y nos hemos dado cuenta que la mejor manera de crecer en las relaciones es cuando pasamos tiempo. Si venimos aquí y solamente me escuchan a mí y luego nos vamos de aquí a nuestras casas, no nos vamos a conocer, no voy a saber qué necesidades tienes, no voy a poder ayudarte y guiarte en una relación creciente con Jesús. Nada, solamente somos oidores. La manera de poder desarrollar una relación de discipulado es cuando estamos en el uno a uno. Por eso tenemos que fomentar los tiempos en donde podamos estar más a solas. Tenemos un tiempo en donde estamos todo el grupo grande, o el jueves o el domingo, pero necesitamos espacios donde estemos. Por eso vemos la necesidad de empezar a trabajar con grupos de vida, o como otros llaman células, o grupos familiares, porque es ahí donde podemos trabajar juntos. La próxima clase, el próximo martes, vamos a hablar todo sobre grupos de vida. La estructura, no quiero demorar mucho en esto, la estructura que tenemos por lo general es una sola. ¿Cuál es nuestra estructura de una iglesia tradicional? La estructura es una, la celebración en el templo. ¿Sí? Venimos aquí, celebramos a Dios, acá somos muy buenos cantores, muy buenos músicos, muy buenos oradores, muy buenos predicadores, y luego nos vamos a nuestra casa. Pero eso no nos ayuda en el desarrollo de nuestras vidas. Pero está bien, no digo que no tengamos que dejar de hacer eso. De hecho, dice que la iglesia primitiva se reunían en el templo y en las casas. Necesitamos estar en el templo. Esto nos da una identidad como hijos de Dios. Pero hay otros aspectos que también tenemos que desarrollar. No solamente la celebración, sino los grupos pequeños, el estar en las casas, como hacía la iglesia primitiva. En la casa se conocían, porque es en la casa donde puedo abrir mi corazón. Cuando estemos 4 o 5, puedo entrar en confianza. Ahí tengo tiempo de que otros me escuchen, o yo escuchar a otros. Aquí solamente ustedes pueden escucharme a mí, pero en los grupos de familia pueden escucharse unos con otros. Y lo tercero ámbito es el discipulado. Fíjate, mientras que una iglesia tradicional solamente tiene una faceta de desarrollo orgánico, que es la celebración, las iglesias que se transforman en comunidades de discípulos de Jesús tienen 3 facetas. La celebración, el grupo de vida donde hay como una familia más pequeña, pero también el discipulado. Hay alguien con quien yo ya puedo abrir mi corazón en cosas más profundas. Aquí en la iglesia alabo, canto, escucho un mensaje y ya está. En el grupo de familia, en el grupo de vida, ahí tengo una familia más pequeña. Ahí puedo entrar en confianza, puedo contarles mis situaciones, mis vivencias, mis actividades que pueda yo transmitir y de alguna manera abro mi corazón. Pero necesito un discipulador, necesito un maestro a quien abrirle el corazón. Decirle, mirá, hay muchas situaciones que yo ya he contado, pero tengo esta situación en mi vida, esto no lo puedo contar abiertamente. Tengo esta situación, tengo que resolver esto, vos me podés ayudar en oración, ¿cómo? A ver que Dios me ayude con esto, podés acompañarme. Y entonces necesitamos esa tercera faceta del discipulado. Por muchos años yo viví como una iglesia tradicional, solamente en la celebración. Pero cuando empecé a experimentar el valor que tiene el grupo de vida y el discipulado, me di cuenta cuánto tiempo había perdido. Cuánto tiempo yo cargué con el peso de mis propias situaciones y no tenía quien me ayudara. Practique ese versículo, que nos llevemos las cargas unos con otros. Es en el discipulado y en el grupo de vida donde nos podemos llevar las cargas unos con otros. Porque ahí abro mi corazón, ahí puedo contar mis frustraciones. Con mi discipulador yo le puedo decir todas mis necesidades. Por eso necesitamos estos 3 ámbitos: la celebración, los grupos de vida y el discipulado.
Ustedes en sus hojas, en su material lo tienen más ampliado, hoy no vamos a dedicar tiempo a eso, se nos ha ido un poco el tiempo, pero esto es lo que tenemos que hacer. De esta manera tenemos que desarrollarnos como iglesia. Como dije recién, ¿cuál es nuestra misión como iglesia, como comunidad de hijos de Dios? Reconciliar a las personas con Dios y guiarlas en una relación creciente con Jesús. ¿Cómo? De esta manera. Ganando a las personas. Luego consolidarlas. Es allí donde empiezo a interaccionar con ellas. Vemos sus necesidades, sus situaciones, sus debilidades, cómo le podemos ayudar y las vamos acompañando hasta que se consolidan y se bautizan. Luego pasan a un nivel de discipulado donde podemos entrar más en profundidad. Esa persona empieza a querer crecer, empieza a darse cuenta que tiene dones para dar, porque Dios nos da todos dones para dar. Y de esa manera, para que Él haga lo mismo con otros. Entonces, cuando se termina en el último escalón, ¿qué hace? Vuelve al primero. Tiene que ir a ganar a otros para consolidarlos, discipularlos y enviarlos. Esa es nuestra tarea. No es solamente apilar ladrillos. No es solamente venir a la celebración de los cultos. Que lo tenemos que hacer. Pero tenemos una visión más amplia. Ahora imagínate. Si el grupo que somos de hijos de Dios, la comunidad que somos aquí en Portugal comenzáramos a hacer esto, a ganar, a consolidar, a discipular y a enviar, esto se va a multiplicar. Esto nos va a quedar chico en 2 años. Y esto va a seguir creciendo, no vamos a estar apilando ladrillos, vamos a estar construyendo catedrales. ¿Pero por qué? Porque no es porque vamos a ser mejores que otros, sino porque vamos a entender nuestro propósito fundamental. Primero, saber que nosotros estamos para adorar a Dios, para tener buenas obras y amar al prójimo, para bautizarles y hacer parte a las otras personas de una comunidad, no de una iglesia institucional, discipularlas para que crezcan en la relación con Dios y evangelizar a otros con nuestras propias experiencias, contándoles lo que Dios hace en nosotros, no metiéndoles en nuestro círculo institucional. Y de esa manera, mientras reconciliamos a la persona, entrar en este proceso de desarrollo. Tal vez aquí, con esto cerramos hoy, tendríamos que ver en dónde me encuentro yo y en dónde te encuentras tú. Tal vez ya te han ganado, ya el Señor te ha ganado hace tiempo, ¿no? Ya somos cristianos. Ya te has consolidado y te has bautizado. Ahora, ¿estás siendo discípulo o estás discipulando a alguien? Tal vez nos encontremos muchos en ese escalón. Y tal vez tengamos que enviar a otros, los que tengan que enviar aquí, para poder comenzar de vuelta. El problema de todo esto radica cuando es estático. Si todos estamos en un solo escalón, es como que la serie se corta. ¿Cómo se llama? La cinta, ¿viste en las fábricas que hay una cinta de producción? Una línea de producción. Imagínate, ¿viste que hay un lugar que se le pone, se hace la masa de harina, luego en otro lugar se le da el molde, en otro se le hace la cocina. Es toda una línea de producción. ¿Cuándo está el problema en la fábrica? Cuando se para en algún lado. Cuando se frenó en algún lado, se paró toda la línea de producción. Aquí, tal vez nuestro problema es que ha frenado. Tal vez todos estamos en algún punto y no estamos moviéndonos. Entonces, inmediatamente cuando empecemos a hacer girar la línea de producción, para la gloria de Dios, poco a poco esto va a empezar a funcionar tranquilamente. Acá no tenemos que ir a ganar a los 500, a los 450 que están faltando aquí. No tenemos que ganar en un solo día. Si no, haríamos grandes campañas, a ver, que traemos un gran predicador y los ganamos a todos en un solo día. Pero sería un gran problema. Imagínate que mañana nos vienen 450 personas acá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para tenerlos? Sería un problema. ¿Quién las discipularía? Tendríamos que salir a buscar pastores que nos ayuden, porque no tendríamos cómo. Pero si empezamos poco a poco, y cada uno empieza a hacer su parte, y tú discipulas a 3,
Y tú dices a 5. Y así nos vamos multiplicando. Y tus discípulos luego van a discipular a otros. Y poco a poco empezamos a hacer que la línea de trabajo empiece a girar. Y vamos a ver cómo va a venir un crecimiento sano. Un crecimiento sano. No exponencial, pero un crecimiento como Dios quiere. Y creo que eso va a ser muy bueno primero para nosotros como la comunidad de hijos de Dios, pero también bueno para nuestra ciudad, porque va a haber Portugalete no una institución, sino una comunidad viva y activa, que está trayendo fruto, no solamente al interno de la comunidad, sino que eso se va a ver, porque la comunidad va a ver que ahora el que trabajaba y barría las calles, ahora no está más enojado, está feliz. Porque el Señor está obrando en su vida. Y el que reparte las cartas también, el que trabaja en el correo, va contento y cantando alabanzas a Dios. Y dice, ¿qué le pasa? Contra Dios. Y el que va a trabajar al ayuntamiento no llega más tarde. Entonces, ¿qué dice? Y dice, ¿qué le pasa a este que ahora no llega más tarde? No, es que ahora Dios me dijo que tengo que llegar temprano al trabajo, ¿no? Toda la sociedad cambiada. ¿Por qué? Porque la iglesia entendió cuál es su tarea. ¿Oramos? Oramos al Señor.